decía Paula, esta película es bastante reciente, es del 2022 y cuenta la historia de Ra y cuatro amigos que viven en las calles de Medellín. Y la historia comienza con que Ra, la abuela de Ra, que había sido desplazada por la violencia y que ya está muerta, le deja unas tierras que se le van a restituir en el Bajo Cauca. Entonces Ra y sus cuatro amigos emprenden un viaje por toda Antioquia en búsqueda de esas tierras que le prometen en un documento. Entonces, pues en este viaje se encuentran con varios inconvenientes, con varios obstáculos, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con el mismo conflicto armado colombiano. Se encuentran con paramilitares en el camino, les advierten que va a estar muy difícil que les devuelvan esas tierras porque resulta que además de los conflictos ya sociales que hay, la tierra está llena de oro. Entonces, efectivamente, cuando llegan al pueblo a reclamar sus tierras, la persona que los atiende en la oficina de restitución les dice que sí son de ellos, pero la tierra ha entrado nuevamente a litigio, en demanda, y que no se las pueden dar. Ellos de todas maneras van hacia el territorio, lo encuentran ya solo como la fachada de la casa y se encuentran además con que en el predio hay una mina ilegal de oro. Entonces, pues estas personas los quieren sacar nuevamente, desplazarlos nuevamente de esta parcela, de esta tierra, y ellos se enfrentan y mueren al final. Ese es como el resumen muy rápidamente de la película. Eh, y pues ellos se sienten, digamos, los reyes del mundo y ahí va el nombre, a que pues en el viaje se hacen diferentes reflexiones acerca de la desigualdad, de cómo se les ve a ellos como personas que valen menos que el resto, y el viaje más o menos les permite encontrar cierta libertad al mismo tiempo de que les va mostrando que la realidad pues no es así. Y es bastante triste pues el final porque terminan llegando pero muriendo casi inmediatamente. Sí, la verdad, la película para mí fue impresionante. Para dar ya mi opinión, a mí me encantó la película, o sea, no sabía que íbamos a hacer ese tipo de cine, pero es muy triste, o sea, es una película desgarradora. Yo estaba, como siempre, llorando en sitios públicos, viendo la película y llore, porque la verdad sí es impresionante. Pero bueno, antes de continuar y de pronto de pedirte un poquito de contexto histórico acerca de la película, quiero conocer la opinión de Santiago, que ya me hizo caras allá, allá en la esquina. ¿Qué te pareció la película, Santiago? Bien. Yo siento, me llama mucho la atención que esta película, bueno, tiene la novedad de algún modo que es la visión femenina, ¿no? Creo que de hecho de toda la lista que hicimos es la única directora como tal, es joven, ella tiene una película más que es Matar a Jesús, eh, que realmente no la conozco mucho. Pero también de algún modo siento que trae mucho la escuela, pues igual es paisa, la película ocurre en Medellín y trae muchísimo la escuela y la influencia de Víctor Gaviria, ¿no? Entonces tenemos estos actores que son actores naturales, que son los propios ñeritos de Medellín y tienen todas estas que también es algo muy de María Llanes de Gracia, de las películas de María Llanes de Gracia, no, sino, perdón, La Vendedora de Rosas, estoy aquí enredando las cosas, que es todas estas frases que al final se volvieron como memes, ¿no? Entonces aquí ellos tenían lo de sin palabras, sin palabrota, o cuando el chiquitico decía gonorrea. Entonces tiene mucho de eso. La película también explora algo que tal vez no se ha visto tanto, bueno, sí, pero pues aquí se ve muy claramente que es un poco las escenas como surrealistas. Tiene muchas escenas que no son tan narrativas, sino que son más como expresivas, es la palabra que estoy buscando. Parecen Entonces, fotografías, ¿no? Parecen ajá, fotografías, ellos se quedan detenidos, sigue y son como si fuera una obra de teatro. En muchas partes lo noté así. ujú. Y bueno, tiene algo que conversábamos con Raquel, después nosotros tuvimos la oportunidad, digamos, de ver todas las películas juntos y hacer algunas apreciaciones antes. Y era que al final muchas películas son muy tristes, ¿no? Y lo tiene súper ahí.
hablando de lo que ya mencionaba Raquel, ¿no? De la desigualdad, de todas las dificultades. Nosotros preguntábamos, bueno, a Nechí, que es donde ellos tienen que ir, qué tan lejos es, y son como 8 horas desde Medellín. En carro. Entonces, imagínate todas las cosas por las que tenían que pasar y pues por todas las cosas que atraviesa la cuestión del racismo, la cuestión de la desigualdad. Me llamaba mucho la atención el nombre de que ellos sean los reyes del mundo porque en muchos momentos se siente que son invisibles. Ujú. Y es como el juego de eso, ellos literalmente son invisibles. Hay una escena muy clara en la que él llega y llega a una tienda, esta típica tienda de carretera en que él llega a pedir una gaseosa y unas papas. Y uno todo el tiempo dice, ¿cómo será que la va a robar? ¿Será que va a hacer algo? Y él muy, digamos, formalmente llega a pedir y lo ignoran. Abiertamente es como si no existiera. Entonces también es como todos esos diálogos de la película y todo lo que pasa después con la cuestión de lo que ellos demandan y que no hay forma de que ellos literal se ganen con lo que de algún modo es propio, ¿no? Eh, y hablando un poco aquí grandilocuentemente me hacía a mí mucho pensar en el tema de la Colombia profunda, que en algunas veces se habla de ella un poco, elemento académico, metafórico, pero es muy evidente también en esta película, no solo en los personajes, que son estos invisibles que mencionamos, sino también recuerdo mucho los negritos, los señores, los costeños, cuando ellos ya llegan a Nechí, que esta zona ya más o menos de costa, digamos, ya tienen un acento más de costa, una apariencia más de ese estilo. Y la casa donde viven los viejitos es una casa literalmente abandonada. Como si fueran fantasmas. Es Sí, una sí, escena durísima esa. yo pensaba en 100 años de soledad al final, que la casa literalmente se destruye completamente, pero ellos igual siguen ahí. Entonces tiene también un poquito de eso de cuestión del realismo mágico y todo eso. La película tiene un montón de elementos estéticos interesantes, Sí. pero Pero es cruel. narrativos también, ¿no? O sea, narrativamente también la película, o sea, creo que hace una muy buena conexión entre lo narrativo, es el guión, la historia que estamos siguiendo, y toda la parte cinematográfica y de puesta en escena de la película. Yo pensaba que eso se lo preguntaba a Raquel con la cuestión del caballo blanco, que Ujú. yo decía, a mí me suena que hay una metáfora ahí, pero no se la termino de encontrar en el hecho de perseguir, ¿no? De perseguir los sueños, pero que todavía al día de hoy no la tengo clara cómo armarla de perseguir, como perseguir unicornios, como perseguir o sea, sí, es literal el perseguir el sueño, es perseguir al caballo que al final nunca van a alcanzar. Pero al final todos lo ven, ¿no? Cuando ya llegan al territorio Ujú. y que están como dibujando la casa y todo eso, Ra le pregunta a Winnie como tú ves el caballo blanco y Winnie le dice, sí, yo lo veo. Como, ahí está. Claro. Como al final el caballo se materializa de alguna forma, como si es como llegar a como la tierra prometida, más o menos. A mí me parecía que cada vez que el caballo blanco salía era signo de mal presagio, es decir, iba a suceder algo malo. Alguien iba a morir o les iba a pasar algo. Siempre, o sea, lo relacioné con eso y al final, como les va a pasar a todos, pues lo ven porque cuando llegan estos hombres a sacarlos de la tierra, ellos está Nano y está Culebro como fantasmas ahí puestos entre estos hombres que los van a atacar. Entonces a mí me generaba la sensación de que el caballo blanco, claro, se ve hermoso, es blanco, pero era un signo de que algo malo iba a suceder. Pues así lo entendí yo. De pronto era como también como es un símbolo, o sea, ahí están utilizando un simbolismo. Algo que a mí me pareció muy bonito de la película, pero a la vez demasiado triste, es la fotografía. Los paisajes que muestran en la película son maravillosos, uno se siente orgulloso de ser colombiano cuando ve esas escenas, pero eran en contraposición con lo triste de la historia, con la situación que ellos estaban viviendo, y esa es la historia de nuestro país. Tristeza, sangre, muerte, dolor, al lado de una biodiversidad y de unos paisajes que no se pueden encontrar en otra parte del mundo. Entonces sí, es fuerte la película. Hay mucho también la desigualdad, ¿no? La riqueza del país, pero que al final no es una riqueza de unos pocos, ¿no? El hecho de que Y al final, como esa riqueza misma que tenemos, pues nos perjudica, como gracias a que ese terreno estaba lleno de oro, pues nunca se lo pudieron devolver, nunca pudieron disfrutar de él. ujú, Como al final, eso lo dicen muchos los arqueólogos, como que encontrarse oro es una maldición más que algo bueno en realidad, sí, en cualquier parte. sí, sí, esa riqueza de algún modo pertenece a alguien que siempre es ese enemigo. A mí me encantan las películas que tienen eso, que es el enemigo
invisible, que uno sabe que es como tan grande que no tienen cómo representarlo, porque al final los que representaban ese poder, los mismos mineros, eran gente igual a ellos. El hecho de que pongan también a los dos muchachos que ya no están también es una forma de decir, son ellos mismos y los matan, se matan entre ellos y al final el que se queda con las ganancias, el que tiene el poder, no lo vemos nunca, nunca le vemos la cara, ese es el enemigo invisible. Este Es como lo patrón más por el que ellos triste. van, matan y demás, sufren el rayo del sol, matan a sus iguales, pero es el dueño de la tierra, ¿no? Ahí en ese Ujú. caso yo quisiera preguntarle a Raquel para las personas que nos vayan a escuchar, que vayan a ver este podcast, que no sean colombianos, porque de una u otra forma para nosotros el desplazamiento forzado lastimosamente hace parte de la realidad que conocemos habiendo nacido en Colombia. Nos haya tocado o no, sabemos que han habido más de 8 millones de desplazados internos en el país a causa de los diferentes conflictos armados, pero yo quisiera que nos dieras un contexto general para las personas que no sean colombianas, que no conozcan mucho de este tema, eh, a, a causa de qué se da el conflicto armado y el desplazamiento, ¿no? Pero claro, algo muy resumido, como una idea general, tal vez. Pues como decía Paula, el desplazamiento armado es algo que ha existido en Colombia casi desde siempre y como lo vamos a ver más adelante con el abrazo de la serpiente y la fiebre del caucho, desde esa época hay desplazamiento por violencia armada y si le damos más para atrás en la Guerra de los Supremos del siglo XIX, desde ahí ya existe el desplazamiento armado en Colombia, pero específicamente el de la película viene por un conflicto que vino más o menos desde los años 80 entre paramilitares, que son estos grupos contraestatales que nacieron como con el objetivo de acabar con la guerrilla, de como cuidar los terrenos de estos grandes no campesinos, sino terratenientes, eh, ganaderos y agricultores, pero ya en gran escala. Entonces ahí nacen los grupos paramilitares y pues claro, su enemigo principal era la guerrilla y la guerrilla pues también comienza a atacar territorios y entre ellos a atacarse pues mutuamente. Y ahí comienzan pues los que quedan en el medio es la población civil, que son los que finalmente pues son las víctimas de todo. Entonces, específicamente en el Bajo Cauca, gracias a lo que veíamos de que están llenos de recursos naturales, como el oro, como el carbón, como hay diferentes tipos de minería ilegal que han azotado estas poblaciones, eh, comienzan a desalojar a la gente porque también eran puntos estratégicos para la guerra. Entonces, pues ahí vemos cómo pues a las personas les cuesta tanto tener un terreno y al final pues son sacados violentamente, las personas muchos se iban con sus actas, con las hojas que les daban como el poder sobre sus tierras, pero pues esto al final se daban en procesos larguísimos, comienzan los procesos de restitución de tierra más o menos a comienzos de los 2000 con la primera desmovilización de los paramilitares, pero son procesos de eso, como vemos, demasiado largos y que como se dan también en medio de un conflicto que sigue, que no ha parado dentro de estos 40 años en estas tierras, pues es muy difícil que esto se haga tangible en la realidad. Y eso es lo que también nos muestra la película de el otro lado, porque muchas veces nos quedamos como con lo que dicen las noticias de se han reparado 40.000 campesinos que se les devolvieron las tierras y es como, bueno, esto no es un proceso tan sencillo en campo, ¿no? Como ya devolverles las tierras, ¿qué significa? ¿Qué tierras son las que están recibiendo nuevamente? No es la misma que tenían hace 40 años. O sea, no sé que esos terrenos hayan quedado sin usufructuarse durante todo el tiempo en que ellos estuvieron lejos. Esas tierras muchas veces con muchos cambios irreparables, daños, eh, y pues está también el factor social que como vemos en la misma película hace imposible que de verdad las personas retornen a sus tierras y hacen que estos procesos de restitución sean tan complicados.
así como resumiendo un poco No, pero rápidamente. muy bien, gracias Raquel. Yo sé que no es fácil, pero creo que con lo que nos has dicho, las personas se pueden hacer una idea de cómo ha sido el conflicto armado en Colombia. Claro que esto tiene un impacto en cómo se construyen o se conforman las ciudades, las sociedades y demás, pero bueno, no nos alcanza el tiempo para hablar y ahondar un poco más en el tema.